Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con mujeres que representan algunas de las comunidades afectadas por la emergencia de Hidroituango. Saludamos a Isabel Zuleta, que es vocera del movimiento Ríos Vivos en Antioquia, es socióloga, ambientalista y habitante de Ituango. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Milena Flores es vocera también del movimiento Ríos Vivos, es líder de la Asociación de Mujeres Defensora del Agua y de la Vida, es una de las afectadas por Hidroituango en el norte de Antioquia y es habitante de Briceño. Bienvenida, Milena. Gracias. Y Rubiela Moreno, ella es agricultora, es barequera, es cocinera, es vocera de las mujeres de Sabana Larga en Antioquia. Señora Rubiela, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, están ellas acá, llegaron a Bogotá para hablar con autoridades, para expresar sus puntos de vista, sus preocupaciones y también sus soluciones. Yo quiero, antes de hablar de eso, de las soluciones que ustedes plantean y de las exigencias que quieren hacer, que nos cuenten cuál es la relación de ustedes con esa gran región que está influenciada por Hidroituango. Voy a empezar con Rubiela Moreno. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo ahí? ¿Qué tiene usted ahí? ¿Cuál es su apego a esa tierra y a esa región? Soy nacida en el municipio de Sabana Larga, conozco todos los territorios sabanalarguenses, todo el compañerismo que ha nacido conmigo, que se ha criado y se ha crecido con todas las fuerzas en nuestro municipio. ¿Usted tiene ahí, o sea, usted nació ahí, toda su vida ha vivido ahí? ¿Ahí tiene cuántos hijos? O cuéntenos un poco más de su soy madre de 8 hijos y todos no estudiaron, pero sí 4 se quedaron sin estudio y 4 que pudieron salir adelante. Sí. Milena. Pues yo llevo 19 años en el municipio de Briceño, en la vereda Alto de Chirí. Desde que llegué a Chirí me relacioné fue con el río Cauca, ahí tuve mis 2 hijos, en estos momentos afectada por el proyecto porque ya no podemos tener la misma economía que teníamos antes, pero con mucho dolor de ver lo que está pasando en nuestro territorio. ¿De qué vive usted o de qué ha vivido todos estos años? Todos estos años vivía del barequeo y la agricultura. Me tocó cambiar en estos momentos por comerciante, pero ya en estos momentos ya ni el comercio sirve en esta región. Expliquémosle a la gente, porque estoy segura que muchas no lo tienen claro, ¿qué es el barequeo? El barequeo es la minería artesanal. Barequeo es con una batea donde se coge y se le echa tierra y se lava con el agua en esta forma. De ahí sale el oro, o en cajón, que es echándole agua a la tierra, y ahí en el cajón queda el oro. Cuando usted dice que desde que llegó se relacionó con el río Cauca, ¿fue que empezó a vivir del barequeo? Sí, empecé a barequear en el río en temporadas cuando era verano, porque la otra parte nos tocaba arriba en la finca, en la agricultura. Es que la relación que hay en el territorio es diversa, tanto con el río como la agricultura, la gente arenera o la riera. Sí. Que hacen diversos trabajos. Sí. Isabel, su relación con esa zona, con esa región. Yo nací en Ituango y pues mi relación ha sido toda la familia, toda mi historia de vida en ese territorio. Salí desplazada de Ituango por los paramilitares a los 14 años y empiezo a estudiar sociología y a interesarme y en buscar la verdad de lo que me había pasado a mí como persona, como niña, a toda mi familia, y es ahí donde encuentro la relación entre el conflicto armado y las masacres y todo el dolor que hemos sufrido con Hidroituango. Empiezo a investigar esa relación y empiezo a promover la organización social de las mujeres y a liderar un proceso de oposición a este desastre que significa Hidroituango. Claro, cuando usted dice la relación de las masacres con Hidroituango, algunas personas se preguntarán, pero ¿cómo si Hidroituango apenas estamos oyendo desde hace un mes cuando hubo la avalancha del río Cauca? Pero en realidad, pues Hidroituango evidentemente es un proyecto que lleva muchísimos años de gestación, que se está construyendo desde hace muchos años, y las comunidades han sido protagonistas, algunas por estar metidas dentro de las decisiones y otras por no estarlo, como en el caso de ustedes, si entiendo bien. Cuéntenos de esa relación de las comunidades con el proyecto en sí.
Pues las comunidades conocieron el proyecto, conocimos el proyecto por la llegada del ESMAD al territorio. La mayoría de las comunidades conocieron del proyecto por los desalojos forzosos. El proyecto llegó desalojando a las barequeras y a los barequeros, como Rubiela, como Milena, en todo el cañón. Los primeros desalojos se dieron en mi municipio, en Ituango, en el año 2010, pero ya desde el año 2008 había una gran inquietud por Hidroituango, que era ese proyecto que estaban hablando mucho en Medellín, pero que realmente los municipios no conocíamos nada. Y yo me entero del proyecto en Medellín, estudiando y ejerciendo mi profesión en Medellín. Y empiezo a entender cómo los hitos históricos del megaproyecto eran los mismos momentos de agudización del conflicto armado. Es un proyecto que, si bien está desde los años 70 y 80, los primeros estudios, pues el primer gran impulso lo da Álvaro Uribe Vélez en el año 97. Y desde el año 97 hasta el 2005, más o menos, es la agudización de las grandes masacres que se dieron en el cañón del río Cauca. Por eso nosotros establecemos esa relación. Realmente lo que hoy sentimos es que desocuparon el territorio por medio del conflicto armado y que hoy Empresas Públicas de Medellín y Hidroituango se beneficia de ese dolor, de ese sufrimiento, de que haya tantos desaparecidos, de que la mayor parte de la población hemos sido desplazados alguna vez en la vida. Todos nosotros las mujeres somos víctimas, en la Asociación de Mujeres somos víctimas del conflicto armado y revictimizadas por el proyecto hidroeléctrico. Ya en un momento le voy a pedir que me cuente un poco más de esas relaciones que ustedes encuentran entre las masacres y el desarrollo del proyecto Hidroituango. Pero antes quisiera que Milena y que Rubiela nos contaran sobre por qué se enteran del proyecto de una manera, digamos, poco formal o poco convencional. Cuando uno entrevista a las directivas de EPM, dicen que venían adelantando un trabajo con las comunidades desde hace mucho tiempo, que al menos con 400 familias hicieron unos planes de indemnización, que estas familias los aceptaron y casi que para ellos ha sido como una sorpresa que una parte de la comunidad haya, incluso desde antes de la emergencia, haya empezado a oponerse al proyecto porque ellos aseguran haber hecho todo ese trabajo de socialización con las comunidades. En el caso de ustedes, ¿cómo fue, doña Rubiela? EPM nunca nos tuvo en cuenta para hacernos reuniones, para darnos a conocer lo que era el proyecto, más nunca nos generó como ciertas expectativas de lo que iba a él abarcar con las aguas del río Cauca. Hicieron calladamente un censo, pero en la parte del río Cauca, a las personas que nada más se encontraron ahí. El resto de personas que no estaban ahí y que eran barequeras, que también se sentían perjudicadas, no las censaron. Y a esas personas que ellos censaron, sorpresivamente, a esos fue los que bonificaron, les dieron una plata, que muchos de ellos se encuentran inconformes. Más la otra gente no fue censada ni les dieron ninguna recompensa. Eso es a lo que los barequeros piden ahora, de que por favor a ellos también los indemnicen, que también se son perjudicados, y ahora que ya la avalancha nos sacó de las orillas del Cauca, somos muchos los perjudicados, muchas las personas que esperamos que EPM se reúna con nosotros y que nos colabore, que haya una conversación, que nos indemnice, por favor. Es que nosotros también somos campesinos, barequeros y perjudicados. En el caso suyo, Milena, el contacto con EPM, ¿cómo ha sido? EPM, como siempre, ha llegado a las comunidades y ella llegó a la vereda Alto de Chirí, que como ellos dicen, ustedes son prioritarios porque son vecinos de acá de la obra. Pero llegaron diciéndonos de todo el desarrollo que iba a llegar al municipio, a la vereda, pero no nos dijeron nunca las afectaciones que esto iba a traer. Por ejemplo, cuando abrieron margen derecha nos dañaron a nosotros los caminos, nos dañaron las viviendas, y lo cual nos tocó hacer una pelea larguísima para que pudieran arreglar alguna de las viviendas, porque todavía hay muchas viviendas del Alto de Chirí, todavía siguen dañadas, y ellos solamente dicen que como mi civil o una empresa salió, ya tiene uno que reclamarle a la empresa que ya salió, o sea, se cambian la camisa sabiendo que sigue EPM ahí. También con el desarrollo también llegó que nos afectaron a los arrieros. En estos momentos hay personas que censaron como arrieros
pero no los han compensado. Los censaron y tienen la ficha, pero después les dijeron que no eran arrieros, después de que los cargaban a ellos mismos para las zonas hacia abajo, donde no tenían acceso todavía a las carreteras. Entonces les niegan ese derecho. También el derecho que nos quitan es al bajar al río, porque de ahí no empezaron los desalojos, pero ellos dicen que nosotros somos los vecinos consentidos de ellos, más nunca nos llegaron a decir cuáles eran esas afectaciones, porque llegó la afectación ambiental, social, económica y cultural. Incluso en estos momentos ellos dicen que con la vereda no conversan, que porque nosotros nos oponemos a ese proyecto de desarrollo, como ellos dicen. De eso quiero que hablemos ahorita, porque mucha gente del resto del país, cuando ve los reportes sobre Hidroituango y encuentra que esto tiene financiación de un banco multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo, que hace proyectos en toda la región, encuentra que pues hay ahí unas proyecciones de generación de empleo, de generación de energía limpia, que es mejor, la energía producida con hidroeléctrica es mejor que la producida con el petróleo, etcétera. Mucha gente dice, pero ¿por qué se oponen? ¿Por qué se oponen si hay algo bueno? Y si pues estos proyectos tienen que ser grandes, porque no pueden ser chiquitos. Si fueran chiquitos, entonces no tendrían el impacto esperado. La oposición es porque no hubo indemnización como ustedes la consideran que debe haber habido, o porque definitivamente no quieren una intervención en el territorio de ninguna clase. O sea, entre más grande sea la obra, más grandes son los problemas que hay y más vulneraciones nos han hecho a nosotros las comunidades que vivimos río arriba y río abajo. Porque ellos por los medios de comunicación sale EPM, le está dando un bolsito a tal familia o tal cosa, pero es porque nosotros estamos llevando la carga peor, porque ellos no han reparado, no han compensado. Nosotros decimos, si dañan un camino, arréglenlo. Si dañan una vivienda... El caso suyo no es que nos opongamos de plano al proyecto, sino que haya las debidas indemnizaciones. Está antes y ahora, porque es que teníamos unas afectaciones de antes, pero ahora con todo lo que está pasando esto se salió de las manos. Sí, después de comerciales vamos a hablar ya de lo que está pasando ahora, que era algo que no se imaginaba ni siquiera los propios de EPM, pero quiero la respuesta de las tres. En el caso suyo, Isabel, porque no sé si estoy equivocada, usted me corrige si lo estoy, hay una parte de la comunidad que dice, no, es que dejen todo como estaba, es que la tierra está diciendo no me toquen, la tierra está llorando, la tierra, no había que hacer esta intervención, había que dejarlo todo igual. Y entonces muchas personas dirán, bueno, pero ¿y el desarrollo y la generación de energía? ¿Y para qué tenemos el territorio si no es para sacarle provecho? ¿Cuál es su postura al respecto? Pues primero es la certeza de que no hay futuro ni posibilidad de una sociedad salir adelante sin respeto por los muertos y sin respeto por la memoria y la verdad. Colombia necesita saber la verdad sobre el conflicto y no puede ser que esa verdad se tape con el desarrollo, porque eso no es desarrollo. Para una sociedad realmente ser civilizada necesita conocer la verdad sobre su pasado. No hay un sustento del presente y del futuro sin el pasado. Usted está hablando aquí de los cementerios, y EPM ha dicho, no, pues si nosotros hicimos todo el traslado de los cementerios que había regados por todo ese territorio, pero para ustedes eso no es suficiente porque creen que hay muchas fosas comunes. Pues nosotros tenemos la certeza, porque los mismos integrantes del movimiento Ríos Vivos han enterrado cuerpos que bajaban por el río, porque es su tradición, es su relación espiritual, digamos, con el cañón, y consideran que los muertos tienen que estar en la tierra y no en el agua. Entonces, no solo estamos denunciando, y lo venimos haciendo desde el año 2011, que hay fosas comunes y que hay cuerpos dispersos, sino que tenemos la certeza, porque es que son las mismas personas integrantes del movimiento los que los han enterrado, pero que no ha habido posibilidad en el territorio de estar tranquilos, porque el tema de seguridad es una cosa muy angustiante. La mayoría de nosotros hemos sido amenazados y los enterradores saben que los actores al margen de la ley que pudieron haber asesinado a esas personas que ellos enterraron, pues les generan un riesgo si ellos llegan a decir que están ahí. Ellos saben, y nosotros denunciamos por lo menos 3 sitios de enterramiento que antes de la inundación queríamos que se exhumaran esos cuerpos. Eso ya quedaron inundados. Están inundados. Y para nosotros es un dolor muy grande, porque es que esas víctimas las está buscando su familia y tiene derecho a encontrar
en este país tenemos derecho a decir hay miles de desaparecidos. Entonces, en mi caso particular y también en relación a muchos integrantes del movimiento, la oposición es que no puede haber un borramiento de la historia, de la memoria y de la verdad. No es una oposición al proyecto per se, sino a la forma como se está haciendo, en su el caso, sitio por en el que se está de donde haciendo, no se han exacto. hecho las exhumaciones. Y además por la violación a los derechos humanos que ha significado. Es decir, no puede hacerse un proyecto en una zona de conflicto armado. O sea, las zonas de conflicto armado tienen que superar esa situación que no debería haberse dado, pero que es así lo que nos ha tocado en el país. Pero primero se supera esa situación, fue la primera exigencia que hicimos como movimiento en el año 2011. Dijimos, primero que se converse con las FARC, con esos 4 frentes guerrilleros que han actuado en la zona, con las múltiples grupos al margen de la ley, para nosotros poder protestar si hay algo con lo que no estamos de acuerdo, para poder tener un escenario de participación, pero nos tenemos que oponer a una obra que no da las condiciones de participación. Doña Rubiela, con su testimonio me voy a comerciales. En el caso suyo la oposición es por la falta de indemnización y no al proyecto de desarrollo en sí. Sí, el proyecto tiene que ver porque por parte del proyecto fue que fuimos desalojados por las aguas del río Cauca, por eso somos desplazados a las orillas del río Cauca bajo el señor personero municipal, y nos tomó un listado a todos los que estábamos allá por el nombre propio y número de cédula. ¿Qué pasa con esto? Nos desalojaron hacia el Palacio Municipal, que al otro día el señor alcalde nos daba solución. Entonces, ¿cuál fue la solución que nos dio el señor personero si el señor alcalde no nos ha dado la cara? El señor alcalde no se muestra frente a nosotros y no ha querido tener conversación con nosotros. Este es el alcalde de Sabana Larga, el señor César Alonso Cuadros George, quien es una persona bastante egoísta, que solamente le colabora a los que dan el voto por él, más a los que no fueron seguidores de él los hace aparte. Allá no hay empleo para ninguna persona que sea de otro. Seguimos en Mejor Hablemos conversando con Isabel Zuleta, con Milena Flores y con Rubiela Moreno, representantes de algunas de las comunidades de influencia del proyecto Hidroituango. Ahora que hay una emergencia, ya se cumple algo más de un mes de la emergencia, muchos de ustedes están pidiendo volver al punto cero, dejar el territorio como si nada hubiera pasado, desmontar la represa, lo cual es una obra casi tan gigantesca o más que la que se ha hecho hasta ahora, y no quiere decir que no haya riesgo en volver al punto cero, que volver al punto cero también implica un movimiento de material que podría ocasionar riesgos. ¿Por qué esa es la solución de ustedes? Voy a empezar por Milena. Pues desmantelar la represa no nos deja en el punto cero exacto, porque ya los árboles, lo ambiental no lo podemos recuperar. Pero dejar la represa en estos momentos así como está es más riesgoso que desmontarla, me imagino, pues, porque no es lo mismo uno tener algo que está sano a que se me quiebre un vaso y yo pegarlo con pega loca. Es el riesgo de tener eso ahí eminente, y las emociones que están aguas abajo de no saber qué va a pasar con ellos es un karma. La gente está desesperada. Entonces, por eso pedimos desmantelar la represa. Doña Fabiola. Volver al mismo punto sería lo mejor, pero ¿qué pasaría? EPM ha comprado estos territorios a orillas del río Cauca y ya pertenecen a una empresa privada, EPM, la que nos dificulta volvemos a ser barequeros y con muchas amenazas y miedo, entonces no se sabe qué va a pasar ahí. Pero entonces no se puede volver al punto cero, digamos, solamente por esa razón sí. No se puede volver al punto cero. ¿Cuál sería para usted la solución entonces, doña Fabiola? Pues sí, que desmantelaran Rubiela, discúlpenme. La represa, que vuelva a quedar el río en su lugar, en su propio cauce. Así las tierras sigan siendo de EPM. Ahí tocaría volver a barequear, pues eso es una empresa propia. Que EPM los deje barequear a ustedes. Claro, eso es lo que podemos solucionar. Sí. Isabel. Pues para nosotros, ayer en la conversación de los 8 delegados y delegadas que llegamos acá a esta gira, decíamos, la primera exigencia que tenemos al Estado es que nos diga la fecha límite de esta emergencia. O sea, no podemos estar en una situación de angustia, como lo dice Milena. Y como lo dicen muchas comunidades aguas abajo, la angustia no se puede extender eternamente.
No puede ser lo que nos dice el director nacional de gestión del riesgo, que nos tenemos que acostumbrar a la angustia, que nos tenemos que acostumbrar a no saber realmente qué es lo que está pasando. Y eso es una situación insoportable. Entonces lo que hemos pedido es, denos la fecha cuando se termina esta situación para reconstruir la vida. Lo que nos dicen los técnicos que hemos consultado de manera independiente es que nadie puede dar esa fecha. Nadie realmente en este momento puede decirnos una fecha en la cual volvamos a sentir tranquilidad o volver a reconstruir la vida en otro sitio o de otra manera, pero ¿cuándo? Y como esa fecha no existe, lo que sí necesitamos es la fecha. Si no se tiene la fecha para recuperar la vida, entonces se tiene que tener la fecha para empezar el desmantelamiento de ese monstruo que crearon, que no hay manera de volver a sentirnos tranquilos. De ahí también parte la idea de entonces desmantélela. Si no tienen una fecha para esta angustia, una fecha final, díganos 1 año, 2 años, pero dennos algo, porque hoy es aterrador. Las comunidades de Cáceres no tienen, les dicen que tienen que vivir en su casa y dormir en el albergue. No les dan al mercado, la economía está muerta. En Tarazá la gente no se puede mover por el conflicto armado, pero al mismo tiempo no puede barequear y trabajar en el río. Entonces la situación es realmente alarmante. La gente de Puerto Valdivia, que lo perdió todo, compañeros y compañeras, no se pueden superar esa crisis emocional y no se puede reparar con dinero, como ellos lo han dicho. Eso es muy ofensivo, sobre todo para nosotras como asociación de mujeres, porque estamos diciendo en los álbumes, las historias de vida, ¿cómo se las van a pagar? O sea, no es que yo le voy a pagar todo lo que se llevó el río, sí, y las fotografías de mis seres queridos, y eso que es intangible, ¿cómo me lo van a devolver? O sea, hicieron un daño tan profundo. Las plantas medicinales, que la gente habla tanto de ellas, las plantas medicinales están en el bosque. Sabemos que el bosque se puede recuperar, que tarda mucho tiempo, pero que no hay otra manera porque ellos no saben cómo se reproducen ciertas semillas. Les preguntamos cómo se reproducen las semillas de estas y estas plantas tradicionales aquí en el cañón y nos dijeron que no sabían. Entonces, si no saben tantas cosas, mejor déjennos como estaban, como estábamos. Tengo ya solamente como 2 minutos y tengo pendiente que usted nos dé más detalles de lo que ustedes encontraron, de la relación entre las masacres y el proyecto. Yo no he oído hasta ahora alguna autoridad hacer esa relación, no sé si hay investigaciones en curso y qué relación podría uno pensar que tiene EPM como empresa, que siempre ha sido una empresa de mucho prestigio, con algo tan aterrador y delincuencial como una masacre. Pues la relación que nosotros hemos encontrado es primero la coincidencia histórica. O sea, en los mismos momentos en los que se promueve este proyecto se da unos picos de violencia. Y nosotros hemos pedido explicación sobre esa coincidencia histórica. Pero también hemos pedido una investigación. La Fiscalía abrió una investigación sobre la posible relación entre Hidroituango y los paramilitares. Pero esa investigación no ha avanzado. Lamentablemente la fiscal que dio apertura a esa investigación tuvo que salir amenazada de toda Antioquia y no ha avanzado esa investigación. Lo que hoy sabemos es, pese a que no ha avanzado esa investigación, es que hay una coincidencia histórica y que el proyecto se ha beneficiado del conflicto, de la violencia sociopolítica y de todo el sufrimiento. ¿De qué manera se ha beneficiado? Por varias razones. La primera es que el territorio se desocupó. O sea, gran parte de la población se fue. Y en sus primeros, nunca lo voy a olvidar, en los primeros afiches que sacaba EPM decía, este proyecto es de alta viabilidad y es muy económico, es porque hay poca gente, porque ya no queda gente en el territorio y eso es muy doloroso para los que fuimos desplazados. Por eso hoy podemos decir con toda certeza que hay más desplazados por este megaproyecto que por el conflicto armado, por los megaproyectos en el país, que no habíamos entendido esa relación. Es que es mucho más barato hacer un proyecto de estos donde no hay gente, pero si primero la gente sale huyendo del terror de los bombardeos, del terror de las masacres, del hecho de que los mismos paramilitares le dijeron a muchas de las comunidades que necesitaban desocupar el territorio para que llegara el desarrollo, porque fueron ellos mismos los que dijeron eso, pues tenemos muchas sospechas. No tenemos la certeza, pero lo que sí estamos exigiendo es la verdad de lo que ocurrió y cómo EPM nos puede probar a nosotros que no se está beneficiando de nuestro dolor y del hecho de que la mayoría de la población haya sido desplazada del territorio.
Bueno, se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero les agradezco mucho que hayan venido hasta acá y espero que esta gira en Bogotá con autoridades pues le ayude más al país a entender qué es lo que está pasando en Hidroituango, porque no termina uno de atar todos los cabos y de comprender esa magnitud del riesgo que ustedes viven en su cotidianidad. Toda nuestra solidaridad con ustedes y de nuevo gracias por haber venido. A ustedes muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.